Bueno, buenas tardes a todas y a todos, nuevamente a un nuevo coloquio del Instituto de Astronomía y Física del Espacio. Hoy les quiero presentar a Lucas Viñones, es el doctor Lucas Viñones. Él hizo su doctorado en física en la Universidad de Buenos Aires, trabajando en el IAFE. Después hizo un postdoc en la Universidad Andrés Bello en Chile. Y ahora él está nuevamente aquí en el IAFE como postdoc y prontamente se va a incorporar como investigador de CONICET. Y bueno, hoy lo tenemos con su coloquio, así que le entrego la palabra para que nos hable sobre morfología visual de galaxias en simulaciones numéricas. Bueno, muchas gracias, Ariel, muchas gracias por invitarme. Bueno, como decías, hoy les voy a contar acerca de la morfología visual de galaxias, en particular cómo se ven estas galaxias simuladas usando simulaciones numéricas de gran escala. Este es un trabajo que venimos haciendo hace un tiempo, donde, bueno, desde hace un par de años veníamos trabajando con lo que se llama morfologías no paramétricas, que les voy a contar en un ratito, pero últimamente estamos empezando a utilizar redes neuronales para hacer la clasificación de la morfología de las galaxias. Así que les voy a contar un poco eso, que sería como el siguiente nivel en este trabajo. Entonces voy a empezar por contarles, bueno, por qué la morfología de las galaxias todavía es importante estudiarlas, ¿no? Y resulta que la morfología es un punto lógico a partir del cual intentar entender cómo evolucionan las galaxias, ¿no? Entonces, de manera más básica, cualquier esquema de clasificación que podamos hacer de la morfología va a resultar fundamental para obtener, bueno, para ayudarnos a razonar y obtener algunos resultados científicos. Y bueno, y además todo lo que es nuestros modelos teóricos de los cuales las simulaciones intentan darnos, de cómo se forman las galaxias, de alguna forma, tarde o temprano, tienen que dar cuenta de toda la variedad visual de las galaxias, ¿no? Así que es importante estudiarlas. Y además lo interesante es que la morfología de cierta manera codifica todas las propiedades de la galaxia. Esto, bueno, está muy relacionado con que la morfología de una galaxia está íntimamente relacionado con su masa estelar, con su tasa de formación estelar, con el ambiente en el que se encuentra, y además está muy relacionada con la historia de formación de esa galaxia, o sea, con su historia de formación estelar, incluso con su historia de fusiones, de mergers de galaxias, que están en la base, digamos, serían como lo que constituye la base del modelo jerárquico de formación de galaxias. Bueno, y aparte de esta motivación física, existe también el hecho de que estamos como a las puertas de una nueva revolución en el estudio de la morfología de las galaxias. Y esto viene en parte por la inminente aparición de nuevos surveys de galaxias, particularmente el SST y Euclid, y bueno, y nuevos instrumentos como el James Webb, ¿no? Y todo esto acompañado de una nueva metodología que viene revolucionando el campo de las imágenes desde hace varios años, que son las redes neuronales y todo el aspecto de deep learning, ¿no? Y bueno, y esto es algo que en la industria ya está súper desarrollado, ¿no? Y bueno, y lentamente, con cada vez más velocidad, estas redes neuronales se están incorporando a la academia, y bueno, ya el último año han aparecido, la verdad que hay como 10, 15 trabajos de morfología que ya empiezan a utilizar estas redes de distintas maneras. Y bueno, en cuanto a estos nuevos surveys que yo les mencionaba, ¿no? Lo más impactante es la cantidad de objetos que van a incorporar
a nuestros surveys, ¿no? Hablamos de que el eslogan, por ejemplo, pasa de tiene un orden de 1.000.000 de objetos, mientras que Euclid vamos a pasar un orden de 10 a la 9, y ya el LSST incluso más todavía, hasta 10 a la 10. Y bueno, por supuesto esto nos va a dar nuevos desafíos, ¿no? Esto hace que el número de objetos que vamos a tener haga que la clasificación visual a la que estábamos acostumbrados sea imposible de realizar, incluso con proyectos como el sitio Galaxy Zoo, ¿no? Que es este sitio que usa voluntarios, un gran número, un ejército de voluntarios para clasificar las galaxias visualmente. Ni siquiera eso va a escalar bien por sí solo. Bueno, y además vamos a obtener nueva información, ¿no? Por ejemplo, la resolución de Euclid va a ser tan buena que lo que estamos acostumbrados a ver a bajos redshifts, o sea, toda la morfología detallada de brazos, barras, el detalle de los bulbos, etcétera, lo vamos a poder ver incluso a redshift de hasta z igual 2. Y bueno, y eso probablemente nos traiga nuevos desafíos, porque si bien lo que sería la clasificación de Hubble ya empieza a aparecer a esos redshifts, también las morfologías son distintas, ¿no? Va a haber más proporción de galaxias en interacción, más proporción de galaxias irregulares, así que las morfologías no van a ser exactamente iguales a las que vemos en el universo local. Y bueno, y en el caso del SST, como ven en el gráfico acá a la derecha, lo que va a tener es que va a tener una profundidad muy grande, ¿no? Entonces, eso va a hacer que podamos observar features de las galaxias que hasta ahora eran invisibles, ¿no? Cosas de muy bajo brillo superficial, colas tidales, remanentes de mergers, e incluso galaxias de bajo brillo superficial. Y todo eso hace que necesitemos nuevos métodos que puedan escalar a la cantidad de objetos que vamos a tener, y que se puedan adaptar a tener nuevos esquemas de clasificación. Bueno, y en esto aparecen un poco las simulaciones numéricas, ¿no? Porque la gran ventaja de las simulaciones es que nos dan una conexión directa entre las morfologías y las propiedades de las galaxias que resultan en esta morfología, ¿no? Entonces estamos hablando que en la simulación podemos relacionar la masa estelar, la formación estelar, todo esto que les decía, la historia de mergers y de formación estelar, con la morfología resultante de la galaxia. Y si a esto, a las simulaciones, le agregamos códigos de transferencia radiativa que pueden generar imágenes de las galaxias que son muy realistas y que reproducen las imágenes observadas por telescopios o por satélites de manera muy similar, o sea, con las mismas respuestas espectrales, con las mismas resoluciones, entonces la comparación es muy directa, ¿no? Entre la morfología y la teoría que nos da la simulación. Bueno, entonces para aprovechar la morfología de las galaxias simuladas, un primer estudio que hicimos nosotros, lo que utilizamos fueron morfologías no paramétricas, que estas son estadísticas que lo que pretenden hacer es resumir en valores discretos cómo es la distribución de luminosidad de la galaxia, ¿ah? Y esto solamente basándose en el valor de los píxeles y en la posición. Entonces están como diseñados cada uno a capturar una estructura o un aspecto distinto de la estructura de la galaxia, sin asumir ningún perfil fijo para la distribución de luminosidad. O sea, no asumen, por ejemplo, la existencia de un perfil de Sersi.
Así que eso los vuelve como mucho más versátiles. Y bueno, estadísticas que comúnmente se utilizan, está la concentración, la simetría, y yo ahora me voy a concentrar más en lo que es el Gini y el M20. Bueno, el coeficiente de Gini es un número, un solo número que lo que hace es intentar medir qué tan desigual es la distribución de una cantidad en una población, ¿no? Y el origen de este coeficiente viene de la economía, en realidad, donde lo que se pretendía era medir qué tan desigual era la distribución de la riqueza. En vez de tener riqueza, acá en el caso de las galaxias, lo que estamos hablando es de la luminosidad de cada píxel, y la población no es una población de personas, sino población de los píxeles, ¿no? Y el Gini está relacionado con el área acá bajo esta curva, donde esta curva es lo que se llama la curva de Lorentz, que sería una distribución acumulada del porcentaje de luminosidad de los píxeles. Y la idea es que la línea esta 45 grados representa la línea de completa igualdad, o sea, si una galaxia tiene una curva de Lorentz igual a esa curva de 45 grados, todos los píxeles tienen exactamente la luminosidad. En cambio, si la luminosidad de la galaxia está concentrada en menos píxeles, la curva se me va hacia la derecha y el valor de Gini aumenta. Entonces la idea es que galaxias de tipo temprano, que tienen una concentración de luminosidad muy grande en su centro, van a tener Ginis altos, mientras que galaxias de tipo tardío, que bueno, presentan discos y presentan mucha luminosidad hacia la periferia, van a tener valores de Gini más bajos. Por otro lado, el M20 es otra estadística que se usa generalmente en conjunto con Gini, ¿no? Y lo que mide M20 es el momento de segundo orden del 20% de los píxeles más brillantes, ¿no? Entonces la idea básicamente es esta ecuación, es el flujo multiplicado por la distancia al cuadrado de la posición de los píxeles. Bueno, esto sería como el momento total, porque está sumado sobre la totalidad de los píxeles. Si yo sumo solamente el 20% más brillante, eso me da el M20. Entonces lo que hace básicamente el M20 también es como una medida de la concentración, pero con lo que pesa con más importancia es las cosas que tienen alta concentración de luminosidad, pero más en la periferia de la galaxia. Entonces, si yo tengo clamps de formación estelar, por ejemplo, eso me va a dar una señal alta de M20. Y lo mismo, por ejemplo, si hay dos núcleos, ¿no? En el caso de un merger, donde todavía no haya ocurrido la fusión total y aparezcan dos zonas de alta concentración, bueno, eso me va a dar un momento grande. Bueno, entonces acá les voy a mostrar algunos resultados observacionales. Esto es para galaxias observadas con el SLOAN del Survey Gamma. Y este es un trabajo que hicimos el año pasado, y la idea era calcular los Gini y M20 de estas galaxias y después compararlo con las simulaciones. Entonces cada uno de estos puntitos representa una galaxia. Acá tenemos el Gini, acá tenemos el M20. Y el color de cada puntito lo que representa es el T-type. El T-type es un tipo de clasificación morfológica, de hecho es una de las primeras clasificaciones que estaban bien cuantificadas justamente con el propósito de usarlo con algoritmos de clasificación automática. Y la idea del T-type es que, bueno, todos los tipos de galaxias que conocemos normalmente, las elípticas, S0, SA, etcétera, se les asigna un bin numérico en particular. Y la idea es que en las galaxias del tipo temprano, que serían las rojas acá, tienen T-types negativos, y fíjense que están
mayormente en esta zona del diagrama, mientras que lo que serían espirales de galaxia de disco tienen t-types positivos y está todo en esta otra zona, ¿no? Entonces, lo que vemos es que nuestra clasificación de Gini M20 es capaz de separar galaxias de tipo tardío de tipo temprano. Y la línea esta sería la línea que optimiza esa separación, es algo que coincide con lo que encuentran en trabajos previos de Lotz, por ejemplo, en 2008. Y también esta otra línea lo que hace sería, fíjense que hay algunas poquitas galaxias acá que son las que están como fuera de la distribución. Y lo que representa esas son galaxias que tienen interacciones o que tienen mergers, ¿no? Entonces todo este esquema también se puede usar para detectar mergers. Bueno, fíjense que estos son galaxias de masa estelar de mayor a 10 a la 10, a redshift cercano, o sea, redshift 0.05. Y lo que hicimos a continuación fue comparar esto con la morfología de galaxias en la simulación Eagle. La simulación Eagle es una simulación de gran volumen, de 100 megaparsecs conmovientes, y de acá sacamos de nuevo todas las galaxias de masa estelar mayor a 10 a la 10 a un redshift de 0.1, eso nos da unas 3600 galaxias. Y la distribución de masas entre la simulación y las observaciones, fíjense que es esta y es bastante parecida. Hay un poco de exceso de galaxias de menor masa en Eagle, pero dentro de todo las muestras son comparables. Y lo que ven acá en el contorno, bueno, es donde se ubican las galaxias de Eagle con respecto a este Gini M20, y como ven coinciden bastante con las distribuciones observadas, ¿no? Tal vez con el M20 un poco corrido hacia la izquierda, y bueno, y también observamos como que la distribución es un poco más gruesa. Pero en líneas generales está bastante coincidentes. Ahora, si vamos a las imágenes directamente, podemos ver que justamente por encima de esta línea de demarcación, lo que encontramos mayormente son galaxias de tipo temprano en la simulación, o sea que presentan morfologías tipo elípticas, y en cambio por acá abajo encontramos discos, brazos espirales, todo lo que sería tipo tardío, ¿no? Y las imágenes estas son imágenes simuladas, calculadas con estos códigos de transferencia radiativa que les contaba antes. Lo que no encontramos mucho son los mergers. Si bien esta zona debería estar ocupada por mergers, en la simulación no parece estar ocupada por galaxias normales. Y bueno, y eso tiene un poco que ver con el ancho, ¿no?, que tiene esta distribución, que es superior al de las observaciones, ¿no? Así que todavía hay limitaciones en la reproducción de las morfologías de la simulación con respecto a la realidad. Bueno, y ahora lo que la simulación nos permite hacer es ver, bueno, cuál es la conexión entre la morfología y las propiedades de las galaxias. Empezando con las observaciones, acá lo que les muestro es la tasa de formación específica, o sea, sería la SFR dividido la masa estelar, en función de la masa estelar de las galaxias. Esto para la muestra observada, o sea, para las galaxias de gamma. Y el color lo que me muestra es qué tan dominada por el bulbo está la galaxia de manera óptica. Entonces, todo lo que está en azul estaría dominada por el disco, mientras que todo lo que es rojo, ópticamente lo que encontramos es que está dominada por el bulbo, o sea, serían morfologías tempranas. Y por encima de esta línea lo que encontramos son todas galaxias con formación estelar activa, y por debajo de esta línea todo lo que son galaxias que han sufrido quenching, o sea, que han dejado de formar estrellas de forma activa, ¿no? Y encontramos la conocida relación que
las galaxias pasivas presentan en general morfologías más del tipo temprano, mientras que las galaxias con formación activa en el universo local presentan morfologías de tipo disco. Y si vamos a las observaciones, a las simulaciones, lo que queremos ver es, bueno, si se reproduce esta tendencia, y encontramos que, bueno, efectivamente se encuentra la misma relación. Todo lo que presenta morfologías ópticas de disco tienen formación estelar activa, mientras que lo que presenta morfologías tempranas han terminado su formación estelar. Hay algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, acá encontramos galaxias de alta masa, pero con formación estelar activa, ¿no? que en el caso de las observaciones eso no se encuentra, ¿no? Y bueno, y esto está relacionado con que algunos de los mecanismos de quenching en la simulación tal vez no son lo suficientemente poderosos como para detener la formación estelar de manera eficaz en las galaxias más masivas. Bueno, y hasta ahora esto es la morfología no paramétrica. Fíjense que es sencillo de calcular, pero lo que decidimos hacer fue pasar a un método un poquito más poderoso, basado en redes neuronales. Y bueno, para los que no tengan ninguna idea de qué es una red neuronal, voy a contar brevemente. La idea es que esas redes neuronales están formadas por un conjunto de neuronas artificiales. Estas neuronas artificiales están formadas por inputs y por pesos, y básicamente lo que hacen es multiplicar los inputs con los pesos, sumarlos, agregarles un valor de bias de forma opcional, y multiplicarlos por una función de activación que es no lineal. Y la idea es que de todos estos inputs sale un output. Y en la red neuronal lo que tenemos son capas, o en las redes neuronales profundas lo que tenemos son capas de todas estas neuronas que están mayor o menormente conectadas entre ellas. Y la idea es que el conjunto de todas estas neuronas más una función objetivo, lo que podemos hacer con esto es entrenarlo, que lo que significa es encontrar los pesos que optimizan ese objetivo. Y la forma de realizar esa optimización es por medio de un algoritmo que se llama de gradiente descendiente, que básicamente, aprovechando que todas estas operaciones son derivables, uno lo que puede hacer es calcular la derivada del objetivo con respecto a los pesos, ¿no? Y encontrar una dirección en donde el objetivo se minimice el objetivo. Entonces uno puede ir de forma iterativa actualizando los pesos hasta llegar al valor mínimo de la función que quiere optimizar. Y esto es muy poderoso porque básicamente las redes neuronales pueden aproximar cualquier función por más complicada que sea. En el caso de las imágenes, también esto es muy poderoso por la aparición de lo que se llaman las redes neuronales convolucionales, donde ahora cada neurona no está conectada con todas las otras neuronas, sino que tienen un campo receptivo restricto, ¿no? O sea, que cada neurona está conectada solamente con una parte del input. Y la forma que se conecta el input con el output de la neurona es a través de una convolución del input con lo que se llama un kernel o un filtro, que serían estos numeritos que aparecen acá. Y ahora entrenar esta red neuronal, básicamente lo que significa es que la red aprenda los filtros que generan outputs que van optimizando nuestro objetivo. Bueno, y lo bueno de esto es que cada uno de estos filtros aprende algo distinto de la imagen, ¿no? Algunos filtros van a reaccionar por ejemplo, a bordes de distinta orientación. Además, todas las neuronas como que comparten los mismos filtros, así que se reduce muchísimo el número de parámetros libres. Y bueno, yo en general puedo tener, en cada capa de la red, puedo tener todos los
filtros que yo quiera. Así que eso hace que la descripción que pueda hacer la red de una imagen sea muy rica. Y bueno, este tipo de red se estuvo usando en los últimos años para la clasificación morfológica. Por ejemplo, acá tenemos un trabajo de Domínguez Sánchez del 2018, donde usando un training set formado por galaxias del Sloan, lo que se hizo fue entrenar a esta red para que obtenga el T-type de la galaxia, ¿no? Y este entrenamiento lo que implica en este esquema supervisado es que yo tengo que tener un training set que esté previamente clasificado, ¿no? por humanos. El problema de esto es que obtener training sets de buena calidad es muy complicado, ¿no? Especialmente si uno quiere observar, por ejemplo, objetos que sean raros o que no hayamos visto nunca, ¿no? Como va a ser el caso con Euclid o con el SST, ¿no? Y además, bueno, cuanto más restringido es un campo de estudio, más difícil es conseguir estos datasets porque, bueno, se vuelven cada vez más técnicos y hay menos personas trabajando en ellos, ¿no? Así que en el caso de las simulaciones, por ejemplo, clasificar visualmente las galaxias es algo imposible para nosotros. Pero bueno, acá viene un poco al rescate otro tipo de redes neuronales, que son las que se llaman sin supervisión, no supervisadas, de los cuales como que el caballito de batalla es algo que es esta arquitectura que se llama autoencoders. Y la idea de los autoencoders es que ahora la red, el input es la imagen, pero el output ya no es una clasificación en particular, sino es el mismo input, ¿no? O sea, es la misma imagen. Y la ventaja de esto es que el autoencoder fuerza al input a pasar por una zona como un cuello de botella de baja dimensionalidad. Entonces eso es lo que hace es que esta primera parte del autoencoder, lo que sería el encoder, aprenda una representación de baja dimensionalidad del input. Entonces si yo le doy una imagen de n por n píxeles, que n puede ser grande si es una imagen de alta resolución, lo que puedo obtener es una codificación de esa imagen en una dimensionalidad baja, que puede ser 28, 64 o 128, una dimensión mucho más manejable. Bueno, esto en realidad tiene algunos problemas, usar redes convolucionales para la morfología de las galaxias. Uno de los problemas que tenemos es que las redes neuronales en general no son invariantes ante rotaciones. Esto significa que si yo le doy una imagen de una galaxia en cierta orientación, el encoder me va a determinar un cierto encoding, pero si yo le doy la misma galaxia pero rotada a algún ángulo, puede ser 90 grados o lo que sea, el encoding va a ser diferente, porque la red va a tratar de reproducir esa imagen original, pero como las orientaciones son diferentes, va a producir cambios. Entonces, si yo quiero usar el encoding para determinar la morfología, esto es un problema. Y en realidad este es un problema que se comparte no solamente en la astronomía, sino en otros campos, ¿no? Por ejemplo, en la microscopía, también cuando estudian la forma de las células o de moléculas, en el caso de la química, también tiene este mismo problema, ¿no? Y también imágenes satelitales. Así que, bueno, estuve buscando posibles soluciones en todos estos campos. La verdad que es divertido leer otras cosas aparte de lo que es la astrofísica. Y finalmente llegamos a una solución que lo que hacemos básicamente es
introducir acá una capa extra entre el encoder y el decoder, que esto se llama una feature transform layer, o sea, una capa que transforma el encoding de las galaxias. Y entonces la idea es que nosotros ahora le damos la imagen original, el encoder genera un encoding de esa imagen, pero además yo le doy un ángulo elegido al azar, y lo que hago con ese ángulo es rotar el encoding. Entonces obtengo un encoding rotado. Y lo que tiene que hacer ahora el decoder no es reproducir la imagen original, sino reproducir la imagen rotada. Y todo esto lo que hace es que ahora este conjunto del encoding con el feature transform layer adquiere una propiedad que se llama de equivariancia, que lo que significa es que si yo conozco una transformación que ocurre al input, en este caso la rotación, yo pueda saber cómo manipular el encoding para contrarrestar esa transformación. Y lo que se consigue en este caso es que al ser equivariante la transformación, al yo conocer la transformación, puedo extraer una representación invariante de la morfología de las galaxias. Y bueno, y cómo se saca exactamente esa representación tiene que ver con cómo es la forma de esta transformación, que fíjense que básicamente son matrices de rotación en 2 dimensiones, ¿no? Así que si tengo estas matrices de rotación en 2 dimensiones, el módulo de los vectores va a ser invariante ante rotaciones, que es lo que estoy aprovechando. Bueno, entonces, como les decía, el encoder lo que me permite es a cada imagen de la galaxia le asigna un código de dimensionalidad n que representa un poco cómo es la morfología de la galaxia. Para un poco visualizar ese resultado, lo que les estoy mostrando acá es una reducción de la dimensionalidad de ese espacio latente de morfologías a un espacio de dos dimensiones. Y esto lo hicimos gracias a un algoritmo que se llama UMAP, que básicamente lo que hace es tomar un espacio de n dimensiones, y si hay 2 puntos que están cerca en ese espacio de alta dimensionalidad, también van a estar cerca en el espacio de baja dimensionalidad. O sea, básicamente preserva la localidad de la estructura. Entonces la idea acá es que 2 galaxias que están cerca en el espacio latente van a tener morfologías similares. Entonces, para hacerles una pequeña demostración de cómo funciona esto, les voy a mostrar una versión interactiva de este mismo plot, donde fíjense que si yo me acerco a cualquier punto de este espacio latente, las galaxias cada vez se parecen más entre sí, que es la propiedad que yo estaba buscando. Y además fíjense que las galaxias, por ejemplo, todas estas tienen claramente una apariencia de disco, o sea, realmente presentan brazos espirales, presentan un disco, y están todas agrupadas en la misma zona, ¿no? Esto sin ningún tipo de clasificación, fue totalmente no supervisado. Y de hecho, bueno, si bien acá encuentro todas galaxias con disco, si me voy a otra región del espacio, encuentro otro tipo de galaxias de disco, ¿no? Entonces hay una diferenciación de distintos tipos de morfologías, incluso dentro del mismo tipo de todo lo que serían galaxias tardías. Bueno, y ahora lo que puedo hacer también es compararlo con cómo se relaciona este espacio latente con las propiedades de las galaxias. En este caso lo que les estoy mostrando es
cuál sería la masa estelar media en cada punto de este espacio latente. Y bueno, fíjense que hay zonas donde se agrupan las galaxias de mayor masa, por ejemplo, y de hecho hay como una dirección, un gradiente que voy desde galaxias de baja masa a galaxias de alta masa. Lo mismo podemos ver si, por ejemplo, veo cuál es la rotación, y acá lo que les estoy mostrando en colores es la fracción de energía cinemática en corrotación, energía cinética de corrotación. Y la idea es que, bueno, si yo tengo un disco, el disco, las estrellas de este disco van a estar rotando de manera ordenada, mientras que si yo tengo una galaxia elíptica, esa galaxia elíptica va a estar más dominada por la dispersión, ¿no? Entonces no van a estar ordenadas. Y lo que encuentro, bueno, donde yo les mostraba que antes había galaxias de disco, justamente es donde encuentro la fracción de energía cinemática en corrotación más alta. Así que hay direcciones en particulares en donde las propiedades de las galaxias se van cambiando. Algo parecido pasa con si el radio de mitad de masa, por ejemplo, donde veo que el radio va aumentando acá de izquierda a derecha. Bueno, y todo esto me da como una especie de idea de la existencia de direcciones semánticas en el espacio latente. ¿Qué quiero decir con direcciones semánticas? Son direcciones del espacio latente que si yo me muevo en esa dirección, va a cambiar alguna propiedad específica de la galaxia. Entonces algunas direcciones van a estar relacionadas con qué tan prominente es la estructura del disco, por ejemplo, o qué tan prominentes son los brazos. Otra dirección va a estar relacionada con el tamaño, otro va a estar relacionado con las propiedades del bulbo. Y bueno, acá para mostrarles como una especie de experimento de esto, lo que les muestro son 4 galaxias extraídas de la simulación, una más de tipo temprano, una más de tipo tardío, con brazos aparentes, otra que es una galaxia de disco, ¿no? Pero que está mucho más cerrada, que los brazos ya no aparecen, y algo que sería más esferoidal o de bulbo. Y lo que les muestro acá son imágenes generadas por la otra parte del autoencoder, no por el encoder, sino por el decoder. Y de hecho estas imágenes no son imágenes que salieron de la simulación directamente, sino que está inventando el decoder. Y las está inventando a partir de un código, y el código que las está generando es una interpolación entre cada una de estos pares de galaxias, ¿no? Entonces acá pueden ver claramente que como si yo me muevo de izquierda a derecha, entre la galaxia elíptica y la de disco, lo que va surgiendo es cada vez un disco más prominente. En cambio, si yo me muevo de acá, de este extremo hacia abajo, lo que va pasando es que el disco se empieza a mezclar con lo que sería el bulbo. Y de este otro lado, la morfología elíptica de la galaxia ahora se está volviendo más esferoidal. Así que todo esto, lo que me está mostrando, bueno, es la riqueza de estructura que está siendo capaz la red neuronal de interpretar. Bueno, y ahora lo que sería interesante ver con las simulaciones, cómo va evolucionando la morfología con el redshift. Y bueno, para visualizar un poco esto, lo que hice ahora fue reducir la dimensionalidad de ese espacio latente, ya no a 2 dimensiones como les mostraba antes, sino a 1 dimensión. Entonces la idea es que ahora el eje Y me dé una idea de la morfología de las galaxias, donde las más espirales van a estar para arriba, las elípticas están por el medio, y bueno, las más esferoidales están hacia aquí abajo. Y bueno, y en el eje X tienen el redshift. Cada uno de estas líneas verticales lo que representa es una salida del snapshot, porque en la simulación uno tiene snapshot a redshift determinados, ¿no?
y el color lo que me representa es, bueno, cuántas galaxias tengo en cada zona del espacio morfológico, ¿no? Entonces lo que vemos acá es que, como que hay morfologías donde las galaxias están más pobladas por galaxias. Bueno, entonces lo interesante de esto es que podemos empezar a distinguir clases morfológicas incluso a altos redshifts, ¿no? Entonces todas estas galaxias van a tener morfologías diferentes entre sí, y lo interesante es que estas morfologías a alto redshift no necesariamente van a ser las mismas morfologías que a bajo redshift, pero sí van a compartir algunas características, ¿no? Entonces lo que vemos acá arriba, por ejemplo, son las galaxias de más alto redshift que tienen algunas características parecidas a las espirales que vemos hoy en día. Pero en general lo que vemos es que estas morfologías tempranas van desapareciendo. Si las buscamos a bajo redshift ya no están más. Entonces lo que nos habla eso es que hay una evolución en la morfología de las galaxias. Justamente que, bueno, con todo esto la podemos ir siguiendo. Y lo mismo, bueno, si vemos dónde están más abundantes las galaxias a bajo redshift, eso nos da una idea de cuáles son las morfologías actuales, que va a ser más las espirales bien desarrolladas, las elípticas masivas, y lo que encontramos que todas estas morfologías tardías corresponden no están a alto redshift, justamente porque no se formaron todavía. Y acá en el medio tenemos como una gran variedad entre redshift 0.5 y 1. Lo que nos está mostrando la red es que hay como una época de máxima diversidad en la morfología de las galaxias. Bueno, y todo esto también nos sirve para empezar a ver, bueno, transformaciones morfológicas, porque ahora si yo puedo conectar cada galaxia y su morfología con la morfología de su galaxia progenitora, ¿no? Y eso me va a dar como una especie de trayectoria en el espacio morfológico. Y cada una de estas trayectorias, o cada uno de estos cambios, lo que va a tener que ver es con algún cambio en la morfología de las galaxias. Y bueno, esto puede estar relacionado con algún merger o con efectos de quenching o con acreción de gas, etc. Así que estas son cosas en las que estamos trabajando. Y bueno, y fíjense que hay, acá lo que vemos son todas las trayectorias posibles de las galaxias de la simulación, y hay algunas transiciones que son coherentes, ¿no? Que muchas galaxias hacen la misma transición, así que eso lo que nos está diciendo es que hay como conexiones entre morfologías particulares. Y bueno, y además empezamos a ver, especialmente a bajo redshift, cómo hay líneas horizontales, ¿no? Y eso lo que nos habla es que empiezan a haber morfologías que son estables, ¿no? Que ya no hay tantos cambios, que esas morfologías duran tiempos determinados. Bueno, y esto, otra cosa que estamos haciendo un poco para ayudar en este estudio es ver si hay agrupaciones particulares de galaxias que tengan la misma morfología, ¿no? Y para eso estamos usando un algoritmo de clustering que se llama HDV-Scan. Y bueno, dependiendo de los parámetros del algoritmo, podemos encontrar entre 10 y 82 clusters. O sea, 10 y 82 morfologías diferenciables una de las otras. Por supuesto, cuántos clusters uno elija depende de la aplicación que uno va a hacer. Pero lo que queda muy claro es que podemos hacer un estudio muy detallado de la morfología de cada galaxia. Este sería el caso de donde hay un montón de clústeres. Y lo que encontramos, bueno, son cúmulos que están poblados principalmente, por ejemplo, por starbursts, o por galaxias de disco, o por galaxias elípticas. Entonces podemos hacer una clasificación súper minuciosa. De hecho, por ejemplo, si agarro solamente en galaxias de tipo disco, o sea, son todas galaxias que presentan alta rotación,
resulta que puedo diferenciar entre distintos tipos, ¿no? Como les decía, algunos que tienen los brazos más desarrollados, otros que tienen los bulos más desarrollados. Y esto recuerda un poco a, ¿no?, la clasificación de Hubble de distintos tipos de espirales, SA, BS, etc. Todo esto, de nuevo, sin ningún tipo de clasificación supervisada o entrenamiento o clasificación previa por humanos. Bueno, entonces, ya llegando al final, en resumen, ¿no?, lo que encontramos es que las morfologías de Eagle están en acuerdo bastante bueno con las observaciones a bajo redshift, esto principalmente en términos de las morfologías no paramétricas, y que también, bueno, reproducen las tendencias más claras entre la morfología visual y la masa estelar y la tasa de formación estelar. Y bueno, y lo que estamos haciendo ahora es desarrollar un método no supervisado de clasificación de las galaxias, que la verdad que con este método se puede diferenciar las morfologías de forma muy detallada. Encontramos direcciones semánticas, ¿no?, direcciones donde podemos hablar del cambio en una estructura particular de la galaxia, ¿no? Así que todo esto hace que sea muy interesante, ¿no?, estudiar la morfología de las galaxias, incluso ante el desafío de los nuevos surveys de galaxias. Bueno, y con esto creo que ya terminé, así que si quieren pasar a las preguntas.